Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el curso sobre sanidad vegetal, un conjunto de acciones sumamente importante en el proceso de producción agropecuaria, perdón, agrícola, ¿no? Vamos a desarrollar el siguiente contenido temático. Vamos a hablar primero sobre las generalidades de la sanidad vegetal. Después vamos a hablar sobre las plagas, entre ellas vamos a especificar qué son plagas agrícolas y cuál es el contexto de su manejo. Después vamos a ver cuáles son los agentes causantes de enfermedades en los cultivos. A continuación vamos a hablar sobre los métodos de control que se han ido generando y que se pueden implementar de manera indistinta, de manera integrada. Y finalmente vamos a hablar sobre un aspecto también vinculado a la sanidad vegetal, como es la resistencia a enfermedades. A lo largo del curso, ya, ustedes pueden ir haciendo consultas si existen dudas, requieren algo más de información o es necesario algún tipo de aclaración. Yo voy a estar atento al WhatsApp, perdón, al chat para poder atender sus consultas. Bien, entonces vamos a iniciar. El primer aspecto que vamos a considerar en cuanto a la sanidad vegetal es la propia definición, ¿no? La sanidad, eh, más que una disciplina, es una preservación de la planta a exposición a, a planta, a ataques de agentes antagónicos. También podemos entender la sanidad vegetal como un estado situacional de permanente eh, o un estado situacional en el cual la planta se desarrolla de forma permanente en los contextos más óptimos. La sanidad no necesariamente va a significar que la planta no está enferma, o que no hay ningún tipo de incidencia, sino que, como se diría, la planta goza de condiciones idóneas para poder desarrollarse, tanto condiciones internas como externas. Hay algunos aspectos condicionantes que determinan la sanidad vegetal, es decir, un estado de, eh, de constante, de constantes factores óptimos. El primero va a ser el material genético, es decir, en este caso específico, la semilla, que pudiendo ser esta una semilla sexual, una semilla vegetativa, y dentro de esta va a estar todo el contenido de la carga genética de, de esta semilla, de este material parental, que va a tener una serie de características idóneas, óptimas, favorables. El otro condicionante va a ser el manejo, ¿no? Y es el conjunto de acciones que el ser humano va a desarrollar en torno al proceso productivo de un cultivo. Y finalmente va a estar el ecosistema, que viene a ser ya el entorno en el cual el cultivo, la planta, se va a desarrollar. Este ecosistema, cuando ya nosotros eh, planteamos o hablamos dentro del ámbito de la producción agropecuaria, va a venir a ser un agroecosistema, que es básicamente el ecosistema que se va a generar a raíz de la existencia del cultivo y a partir de este, de las diversas actividades que el hombre puede desarrollar sobre el mismo. ¿Ya? Entonces, estos tres condicionantes van a ser los que van a definir la sanidad vegetal
de los cultivos. Dentro del material genético vamos a tener, por ejemplo, la especie, la variedad. Hay especies y dentro de ellas variedades o líneas mejoradas genéticamente que presentan mejores condiciones, mejores capacidades, aptitudes dentro del ecosistema. Los factores que van a condicionar el mismo van a ser el suelo, el agua y eventualmente una serie de factores climáticos. Dentro de ellos va a destacar la temperatura y la humedad, y en algunos casos también la luminosidad. Y dentro del manejo está todo el conjunto de acciones realizadas al manejo nutricional, al manejo sanitario, al manejo cultural y también al aporte hídrico al cultivo. Cada uno de estos aspectos es generado por el ser humano, ¿no? Estábamos hablando básicamente ahí de sanidad vegetal de cultivos. ¿Por qué es importante la sanidad vegetal? Entendemos que la sanidad vegetal va a ser importante en primera instancia porque nos va a permitir optimizar o reducir, si desean también, los costos de producción, ¿no? Mientras un predio de producción o un área de cubierta vegetal esté eh, exenta por el mayor tiempo posible de la incidencia y la presencia de enfermedades, este va a requerir menores atenciones, menores recursos también. Por lo tanto, eso va a significar una reducción o en todo caso una estabilidad en los costos de producción. De ahí tenemos la optimización, ¿no? Si el campo está bien mantenido y goza de salud, nosotros no vamos a estar en la necesidad de incorporar mayores recursos dentro del proceso productivo. No se va a requerir mayores insumos, pesticidas u otros elementos que nos permitan gestionar un buen manejo sanitario. No vamos a requerir los equipos necesarios para este manejo sanitario. Tampoco vamos a requerir la mano de obra particular, especial, adicional, como queramos llamarlo, para el manejo sanitario. Es decir, en la medida que nosotros mantengamos un buen índice de la sanidad vegetal, vamos a optimizar nuestros recursos, todos los recursos. Después está el acceso al mercado. Sabemos que el mercado es el que determina los parámetros de valor de un producto. Es exigente en cuanto a la satisfacción de sus expectativas, tanto en términos de cantidad, de calidad, de tiempo, de presentación y demás, sin hablar de la inocuidad, ¿no? Entonces, en la medida que las especies vegetales estén más sanas, también se garantizará un mejor acceso al mercado. No van a tener signos, elementos que indiquen la incidencia de alguna enfermedad y que pueda ser castigado o amerite una reducción en sus costos, en su reconocimiento de valor. Y finalmente tenemos la preservación del ecosistema. Más que del ecosistema, podríamos hablar ahí de una preservación de índices de calidad, ¿no? Calidad e inocuidad. No va a un predio, una parcela que tenga un buen manejo sanitario, no va a generar actividades que incidan desfavorablemente sobre el ecosistema, el agroecosistema, y el producto que se pueda obtener tampoco va a verse demasiado alterado en aspectos de su inocuidad. Y esto más se ha referido a lo que vendría a ser su efecto sobre la población, sobre el ser humano. Algunos de los principios relacionados a la sanidad vegetal. Primero está la protección del ecosistema, entendiéndose el ecosistema como todo el entorno
dentro del cual la especie o las especies vegetales van a tener incidencia. De ahí tenemos la protección del cultivo, ¿no? Se debe de proteger esta protección por si acaso, casi siempre va a estar orientada a un aspecto preventivo, ¿no? Es decir, evitar, se va a proteger la plantación, el cultivo, para evitar que se pueda presentar o pueda incidir sobre él alguna de estas denominadas enfermedades o plagas. Luego está la planificación de la producción, un proceso de producción planificado y sobre todo que se puede ejecutar en esos términos de la planificación, siempre nos va a garantizar algo más en la sanidad vegetal. Luego está la integración de estrategias. Sabemos nosotros que la conducción de un área de producción agraria o de una parcela de plantación vegetal va a poderse conducir de una mejor forma si hay todo un proceso de planificación en todo el proceso de producción y luego si este proceso de planificación se sigue. Este proceso de planificación a su vez va a involucrar otro principio que es la integración de estrategias. A lo largo del desarrollo de los cultivos, perdón, a lo largo del desarrollo de la actividad agrícola, ¿no? Es decir, desde que apareció, se inició la agricultura hasta la fecha, se han ido generando una serie de estrategias que permite el manejo sanitario del cultivo, entre otros, ¿no? Pero lo importante es que estas técnicas o estos distintos métodos o estrategias de control se pueden integrar, no son para nada excluyentes uno del otro. En otras palabras, si yo integro o si yo considero importante y necesario eh, la implementación de una estrategia de manejo biológico, esta no tiene por qué ser antagónica o excluyente de otra estrategia, ¿no? Son complementarias, a menos que hayan esquemas de producción basado en criterios de calidad sumamente exigentes, ¿no? Como por ejemplo la producción orgánica, que sí indica claramente la exclusión total del uso de lo que son los pesticidas, los plaguicidas sintéticos. Y después tenemos todo un conjunto todo un principio relacionado al seguimiento y monitoreo. Va a ser importante que acto seguido a una actividad o una estrategia de manejo sanitario que hayamos implementado, nosotros podamos evaluar, podamos hacer el seguimiento necesario que nos permita, primero, verificar la pertinencia de la estrategia, si era lo correcto, era lo apropiado, y luego el resultado de la misma, ¿no? Si está aportándonos el nivel de control, el nivel de manejo que se tenía previsto. Y por último está el principio de la tecnificación de los procesos. A la fecha sabemos pues que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para generarnos entornos en los cuales nosotros podemos tener un control diferenciado, una información diferenciada, segmentada, sectorizada, si quieren, del proceso de desarrollo de, de las plantaciones agrícolas, de los cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, son todos estos los principios eh, los principios de la sanidad vegetal. Ahora, ya habíamos visto cuáles son los factores condicionantes para la sanidad vegetal. Esos mismos factores condicionantes van a ser considerados como los factores que condicionan la aparición de plagas. Pero ya en este contexto, este va a estar más orientado a que se puedan presentar aspectos favorables para la presentación, la aparición de plagas. Acá vamos a encontrar dos esquemas, ¿no? Generalmente nosotros nos concentramos o cuando eh, llevamos estos cursos,
entendemos o comprendemos el primer esquema condicionante, ¿no? Es decir, el que se debe de presentar o el que se va a presentar para las plantas en general. Y esto es aplicable también a los cultivos, pero en el caso de los cultivos hay un aspecto adicional. Para las plantas en general, las condicionantes van a ser el hospedante, es decir, el huésped, la planta. Esta tiene que tener condiciones que favorecen a la susceptibilidad, es decir, de forma, primero, genética, digamos, o dentro del contexto genético, la planta tiene que tener una predisposición a el efecto adverso de las plagas, de las enfermedades. Luego tenemos el patógeno, ¿no? Que es el atacante y que tiene que ser, en el caso de la sanidad vegetal, totalmente virulento, tiene que haber una concentración alta de la misma y sobre todo tiene que haber una variabilidad, ¿no? Para que pueda tener un mejor efecto en su proceso de ataque. Y finalmente tenemos el ambiente, ¿no? Las condiciones ambientales presentes o que se generan en el entorno de las plantaciones tienen que ser favorables para que el patógeno, la enfermedad, pueda establecerse apropiada e idóneamente. Eso es en el caso de la sanidad en plantas en general. Sin embargo, ¿no? Para el caso específico de, de cultivos, a estos tres condicionantes se va a agregar uno más, que es el hombre. Como desarrollar un conjunto de acciones específicas, ya no va a ser suficiente que estos tres aspectos, el hospedante, el patógeno y el ambiente, estén presentes, sino también que el hombre, a través de sus acciones, eh, no necesarias, inadecuadas, inoportunas, como queramos llamarlos, predisponga al huésped o genere que las condiciones ambientales o finalmente permita que el patógeno se pueda establecer mucho más rápido. Ya no es necesario que el patógeno se establezca, el patógeno se va a establecer de todas formas. La diferencia ya cuando entra a tallar el componente humano es la rapidez, la velocidad, si quieren, en la cual el patógeno se va a establecer. Acá tenemos algunas de las estrategias de sanidad, de la sanidad vegetal, ¿no? Por ejemplo, el uso de material genético apropiado, que pueden ser lo que nosotros denominamos como líneas cultivares, especies, variedades, etcétera, que puedan haber sido desarrolladas de forma dirigida por el hombre o que se hayan ido desarrollando de forma natural. Luego está también una implementación de un plan de manejo nutricional. Es importante no solamente prestar atención a que no se vayan a presentar estas condicionantes ambientales, eh, presencia de patógenos, etcétera, para tener un mejor efecto de la sanidad vegetal, sino que también eh, el cultivo, por decir así, o la plantación, esté mejor atendida en términos de nutrición. Después, también se considera importante una estrategia vinculada al manejo integrado de plagas, es decir, la incorporación de un conjunto de métodos de control que van a ser secuenciados, ordenados estratégicamente, con la finalidad principalmente de prevenir la incidencia de enfermedades, de plagas, enfermedades. Otra estrategia importante va a ser un conocimiento pleno y cabal del proceso de crecimiento y producción del cultivo. Esto nos va a permitir, a su vez,
que nosotros podamos implementar de una mejor forma las otras estrategias, la estrategia de manejo nutricional, la estrategia de manejo integral de plagas, porque entendiéndose que conocemos y comprendemos cuál es el proceso de crecimiento y de producción del cultivo, podemos atender las demandas específicas de este en términos de nutrición, en términos de atención sanitaria, en los diferentes estadios de su desarrollo, conocidos generalmente como fases fenológicas. Y finalmente tenemos otra estrategia que es la disposición de recursos apropiados y oportunos. Ahora, un aspecto importante para poder disponer de recursos apropiados y también oportunos es la planificación del proceso de producción y sobre todo el cumplimiento de, de la planificación general, ¿no? No solamente se debe de planificar el proceso de producción, sino que lo importante, más allá de la planificación, es la implementación de ese proceso de planificación, ¿no? Tal como ha sido conceptualizado. Un aspecto o un elemento que se desprende por sí solo cuando hablamos de sanidad vegetal es el concepto de plaga o la definición de plaga o si quieren el término de plaga. En líneas generales, ¿ya? Vamos a entender como plaga a cualquier especie, raza, biotipo, vegetal, animal, microorganismo que tenga la capacidad de causar daño a las plantas. Esa es la definición amplia, digamos, de lo que es una plaga. Ahora, si nosotros ya vamos a orientar lo que es la sanidad vegetal en específico hacia los cultivos, se deben de hacer algunas precisiones en cuanto a los conceptos y también en cuanto a algunos aspectos importantes. Para empezar, tenemos que definir qué es una enfermedad, ¿no? Vamos a entender a la enfermedad como un funcionamiento alterado, eh, no común si quieren, inapropiado también, tanto de células como de tejidos, debido a un efecto continuado, un efecto continuo, generado por un elemento externo o por un elemento que viene afectando, lo que lo vamos a llamar en líneas generales como patógeno. Entonces, la enfermedad es más que nada una respuesta de, en este caso de la planta, a la presencia de un elemento antagónico que la altera. Es un elemento que la altera. ¿Ya? No vamos a decir antagónico totalmente porque el antagonismo no va a estar en función específica o exclusiva a la presencia de, ¿no? del elemento, sino va a estar en función a otro aspecto que vamos a ver en breve. Entonces, es importante tener claro que la enfermedad es principalmente una respuesta de un organismo ante la presencia continua de algún elemento que la altera. Ahora, estas denominadas enfermedades, en el caso de plantaciones, de cultivos, nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos. Podemos tener las enfermedades denominadas infecciosas, ya que son generadas por la presencia de un parásito, de un patógeno, es decir, hay un elemento orgánico generalmente que está originando este comportamiento alterado de la planta. Y es lo que nosotros generalmente llamamos como enfermedades o como plagas, ¿no? Y estos parásitos, estos patógenos que generan esta respuesta, pueden ser los hongos, las bacterias, los fitoplasmas, protozoarios, plantas parásitos, viroides, virus, etcétera, ¿no? En líneas generales es cualquier elemento
externo, es cualquier elemento biológico que genera la respuesta. ¿Qué respuesta? La respuesta de un mal funcionamiento de las células, de los tejidos de la planta. Y de otro lado vamos a tener las enfermedades no infecciosas o no parasitarias. En líneas generales, aquellas que no se generan por la presencia de un organismo vivo, ¿no? Y ahí vamos a tener el efecto de las temperaturas extremas, ¿no? O que pueden ser temperaturas altas o bajas, la falta, el exceso de humedad, de luz, efectos relacionados a la contaminación atmosférica, también la deficiencia de nutrientes, la falta de oxígeno, alcalinidad, acidez del suelo, también del agua, la toxicidad generada por algún elemento eh, que está presente, ¿no? O también conocido como toxicidad. Y un aspecto importante también, la mala ejecución de prácticas agrícolas. Entonces, estas son también un conjunto de enfermedades, pero ya no relacionadas a un agente biótico. En cuanto a las enfermedades infecciosas, podemos mencionar que estas pueden estar causadas por un parásito, que es la denominación amplia que se le da a cualquier tipo de organismo que vive a expensas de otro. Pero ojo, los parásitos no necesariamente van a causar daño al huésped. Pueden ser parásitos que encuentran un esquema de convivencia tranquila, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con el huésped. Pero ya cuando el parásito genera afectación negativa en el huésped, es decir, eh, genera daños en el huésped, o el huésped empieza a manifestar daños, el parásito se va a denominar como patógeno. Entonces, en la práctica, el patógeno es un parásito, pero que bajo ciertas características tiene un efecto negativo sobre la plantación o en todo caso que le genera daños a la plantación, al cultivo. Ahora, estos daños que va a generar este patógeno pueden ser relacionados a la alteración del normal crecimiento o el normal desarrollo de la planta. En algunos casos extremos, este mal crecimiento o este anormal crecimiento o desarrollo puede implicar también la muerte de la planta, del individuo vegetal. Entonces, como habíamos dicho, los patógenos van a ser parásitos eh, que van a tener una incidencia adversa que se va a denominar como daño. Este daño que va a generar el patógeno sobre la planta, sobre el cultivo, siempre va a tener una expresión. Ahora, la expresión puede ser visible y puede ser también, eh, digamos, mm, una expresión que permita una apreciación única o puede ser también una presencia, una apreciación variada. Si la apreciación de la enfermedad es variada, la vamos a denominar síntoma, ¿no? El síntoma en la práctica viene a ser una manifestación de la planta, en este caso, de la presencia de algún tipo de patógeno que está alterando su comportamiento. Pero el síntoma jamás exhibe la presencia propia del agente que la causa. Y el síntoma va a
ser subjetivo, va a estar vinculado a la subjetividad de quien lo evalúa, ¿no? Para algunos, un síntoma puede ser una coloración parda, ese mismo síntoma con esa coloración parda, para otros puede ser una coloración marrón, para algunos el síntoma y la cantidad de puntos donde se expresa el síntoma puede ser amplio, considerando una cantidad de 5 o 7, para otros eso puede ser considerado como medio, etcétera, ¿no? Por lo general, el síntoma va a estar siempre sujeto a la percepción del evaluador o del interesado en el control sanitario de la especie vegetal. Y pueden ser manchas, mosaicos, microfilias, virescencias, pudriciones, etcétera. Ahí en la imagen vemos algunos síntomas, ¿no? Para algunos una mancha puede ser clorótica, para otros esa misma mancha no se va a llamar clorótica, se llamará amarillamiento, etcétera, ¿no? Dependiendo de ello, ya siempre el síntoma va a estar sujeto a la apreciación del observador. En cambio, el signo, que es otra forma de manifestación de la enfermedad, se caracteriza porque expone de manera directa a la gente que causa esa enfermedad. Por lo tanto, ya no está sujeta a la apreciación, al criterio del observador. Tú no vas a decir, ¿no? Si ves dos quistes de nematos, tú no vas a decir que eso es 3 y otro dirá, no, eso es 5, ¿no? Y otro dirá, no, un quiste es más grande y ese quiste más grande vale por 10, así es que acá hay 2, ¿no? Simplemente, en ese caso, cada quiste se considera como una unidad y serán pues 10, 12, lo que fuese. Todos vamos a convenir en lo mismo. Entonces, el síntoma, además de manifestar de manera visible y directa al agente causal, es decir, al patógeno, también va a estar vinculado a una apreciación única, una apreciación principalmente de carácter cuantitativo. Y ahí vamos a encontrar micelios, ¿no? Como principal estructura. Dentro de esto vamos a encontrar las rollas, los oídos, los mildios, exudaciones, si hablamos de enfermedades de carácter bacteriano, quistes, si estamos hablando de nematodos y otros más, ¿no? Entonces, dos manifestaciones de la enfermedad, el síntoma, cuya apreciación siempre es objetiva, y el signo, cuya apreciación, o perdón, el síntoma, cuya apreciación siempre es subjetiva, y el signo, cuya apreciación siempre va a ser objetiva. Dentro de los principales patógenos, vamos a encontrar a los hongos, que es un grupo bastante amplio de microorganismos que se caracterizan por no tener clorofila, eh, que se caracterizan por presentar una gran diversidad de estructuras para cumplir sus diferentes funciones vitales. Hay hongos que evolutivamente son poco desarrollados, ¿no? Ahí tenemos todo lo que son las peronosporas, Bismarlanche, entre otros más. Y hay algunos que han ido evolucionando y se han ido especializando más y han generado también estructuras mucho más complejas. Hay algunos, ¿no? Que guardan similitud con algunos otros patógenos fundamentales de la evolución, ¿no? Como son las bacterias. Muchos de estos hongos van a tener un tipo específico de ataque o de afectación a la planta. Algunos lo van a hacer a través de hifas, otros a través de apresorios, de austorios, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tan evolucionados estén, sus procesos de ataque y sus órganos o sus elementos de ataque también van a ser mucho más complejos. Entonces, este tipo de hongos, en líneas generales, se van a denominar
como hongos fitopatógenos, ¿no? Porque atacan a las plantas. Y como habíamos dicho, dependiendo de su evolución y otras características, es un grupo bastante amplio. Tenemos en primera instancia los que son más antiguos, que son los géneros Plasmodiphora, Polymyxex, Pongospera, y algunos más avanzados como son los omicotas, donde están pues ya, pero las familias Peronosporidae, las familias Pitiales, etcétera, ¿no? Son ya más evolucionados y por lo tanto también son mucho más específicos. Ahí tenemos algunos otros, ¿no? Tenemos la división Zigomicotas, Comicota, etcétera. Muchas de estas denominaciones de las divisiones están vinculadas a un órgano específico, algún órgano característico que este conjunto de hongos han ido desarrollando, ¿no? Los ascomicotas es porque se reproducen a través de ascas, la basidiomicota porque se reproducen a través de basidios y así sucesivamente. Toda plaga que incida sobre en este caso, un cultivo vegetal, va a tener una repercusión económica, ¿no? Porque ya habíamos mencionado anteriormente que se va a caracterizar por la incidencia, la presencia, la aparición de estas plagas, van a generar sobrecostos, van a limitar o van a reducir la optimización de los recursos, entre otros resultados más. Ahora, aparte de eso, la presencia de este tipo de plagas va a tener un impacto en el cultivo dependiendo de la presencia de la sintomatología o de los signos, ¿no? La sintomatología que pueden ser necrosis, de alteraciones en el desarrollo, en el crecimiento, etcétera. En la medida que repercuta sobre el órgano de interés del cultivo, pues obviamente va a definir la pérdida de su valor, ¿no? Si ustedes han ido al mercado, ¿no? Y han encontrado, han intentado adquirir algún producto agrícola y se han dado cuenta, se han percatado que este tiene problemas sanitarios, presencia de alguna especie de costras, exudaciones, etcétera, inmediatamente han hecho saber que ese producto no, no corresponde a aspectos de calidad y por lo tanto tampoco se le puede reconocer el valor de intercambio que se espera o que están solicitando, ¿no? Y o dejamos el producto o solicitamos que el valor del mismo sea disminuido en X unidades. Ya va a depender de cómo lo apreciemos, de algunos aspectos vinculados a la incidencia, etcétera. Pues ahí la sintomatología siempre va a jugar un papel importante, ¿no? Recuerden siempre que la sintomatología, ¿no? Es subjetiva en cuanto a la apreciación. Por lo tanto, una sintomatología que podamos identificar nosotros, por ejemplo, ¿no? Como alguna mancha, qué sé yo, en las hojas de apio, en la lechuga, ¿no? No sé, eh, que puede no ser demasiada intensa, demasiado severa, ¿no? Algunas personas lo pueden considerar como demasiado, como excesivo, y en función a ello, solicitar o exigir una reducción drástica del valor de intercambio. El otro grupo o esto es el ciclo de las enfermedades fúngicas, ¿ya? Hay algunos que tienen un ciclo corto, un ciclo más largo, dependiendo de ciertas características. Luego tenemos el otro grupo de enfermedades, que son las generadas por bacterias.
Estas bacterias son organismos unicelulares que tienen un proceso de multiplicación principalmente de por fusión binaria o división binaria. Eh, Su tamaño es variable, son mucho más grandes que los anteriores patógenos, es decir, que los hongos. Tienen como característica principal que están encerradas dentro de una membrana que contiene tanto al citoplasma como a la zona nuclear. Además de que algunos de estos poseen flagelos que les facilita el traslado. ¿Ok? Acá tenemos, a modo de información genérica, la clasificación de las bacterias. Básicamente, esta clasificación está centrada a la cantidad de flagelos que tienen y hay también otros criterios que se han ido tomando. Igual que en los hongos, este grupo de agentes patógenos también es muy diverso y a lo largo de su evolución se han ido adaptando a diferentes entornos, algunos mucho más extremos que otros. Una característica bastante común, sin embargo, de todos ellos es que prosperan en entornos donde hay ciertos rangos, ciertos niveles de humedad. En cuanto a su importancia económica, la importancia económica está principalmente circunscrito a localidades o a zonas de ambientes tropicales, subtropicales o en todo caso, de ambientes donde la temperatura y la humedad atmosférica son relativamente altas, ¿no? Y que son condiciones en las cuales estos patógenos se presentan de forma más recurrente. Otro aspecto importante en el orden económico es que la incidencia, el ataque de estos patógenos siempre va a presentar o va a significar un daño interno a la planta y en algunos casos también al órgano de interés, que puede ser el tallo, puede ser una raíz, etcétera, ¿no? Y este daño generalmente está vinculado a un exudado contenido dentro y que puede tener desde una coloración característica, una coloración transparente o neutra, hasta la emanación de algunos hedores característicos. Este es el ciclo de la enfermedad bacteriana, ¿no? También tiene dos ciclos, uno corto, donde se prioriza la diseminación y otro un poco más largo, donde también se considera la sobrevivencia. El otro grupo de patógenos van a ser los virus, ¿no? Son organismos muchísimo más pequeños, de dimensiones más reducidas que los hongos, ¿no? Y que se caracterizan por tener una constitución genómica bastante simple, ¿no? Generalmente conformada por estructura de ARN y que están cubiertas por una capa de lipoproteínas que forman la cápside. Algunos de estos virus eh, están divididos en más de un segmento y para poder manifestar incidencia negativa sobre el huésped, sobre la planta, requiere la presencia de los dos o tres segmentos, ¿no? La presencia de solamente uno o solamente dos de tres no va a significar la
el ataque o la afectación negativa. Básicamente es como un agente que está ahí presente, pero que le falta a su compañero para generar desorden. Ya cuando llega su compañero, sus compañeros, ahí recién se considera que está en, que tiene las condiciones de manifestar la sintomatología. Eh, los virus también están clasificados, no hay una clasificación similar o parecida a la de los otros organismos, porque no necesariamente estamos hablando de patógenos vivos, ¿no? Estamos hablando de una especie particular de patógeno. Son importantes porque van a afectar la calidad y en algunos casos también generan la pérdida de plantas en el proceso de desarrollo, en el proceso de desarrollo de las mismas. Algunos otros tienen una manifestación, una sintomatología no visible. Por ejemplo, tenemos el virus de la aspermia del tomate, ¿no? Que es un virus que causa la inexistencia o la desaparición de las semillas del tomate. Uno no se da cuenta de la presencia del mismo hasta el momento de la cosecha o el momento que partes un fruto, un tomate, y te das cuenta que no hay semilla. Pues esto es particularmente importante en campos semilleros. Este es el ciclo de enfermedad de las enfermedades virósicas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los virus no pueden ser destruidos, no pueden ser, no se pueden matar, lo único que se hace es inactivarlos y restringirlos a un espacio reducido, que es la zona de colonización. En cuanto a las plagas agrícolas y el manejo, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado de la enfermedad de cultivo, ¿no? Es que cuando hablamos de plagas agrícolas nos referimos principalmente a aquellas o aquellos agentes bióticos antagónicos que en función a la concentración de individuos, es decir, al incremento poblacional, van a significar un nivel de daño de orden económico, es decir, la concentración de individuos va a significar la reducción del valor de la producción. Ahí es cuando se va a denominar ya como plaga agrícola. El término de plaga agrícola está más en función al daño económico y también a la concentración de los individuos. Eh, las enfermedades generalmente siguen un ciclo bastante similar, ¿no? Hay un proceso de infección, luego viene la colonización, la reproducción. De esta reproducción pueden pasar a través de un ciclo secundario, una diseminación y vuelven a infectar, o de la reproducción pasan a un ciclo primario, que sería ya la sobrevivencia, es que es la fase en la cual la planta, perdón, el patógeno va a desarrollar todo un conjunto de acciones para garantizar la continuidad. A ver, vamos a tratar de culminar a las 8:20, aunque hemos empezado un poco tarde, hemos empezado casi 7:20. Dos aspectos importantes del manejo de plagas es la incidencia y la severidad. La incidencia es un porcentaje de plantas que tienen órganos afectados y la severidad es el área porcentual de una planta que se ve afectada por algún ataque de alguna enfermedad. Esto ya hemos visto, el ciclo de las enfermedades. En cuanto al manejo, existen diferentes técnicas o diferentes métodos de manejo. O un esquema de manejo bastante promovido es el manejo integrado que nace en la década de los 70 y que lo que busca principalmente es la combinación e implementación escalonada de diferentes métodos de control existentes y que todos ellos son pueden generarse dentro de un mismo proceso. Y además de ello, este manejo integral de plagas y enfermedades contempla un aspecto previsorio, es decir, que todos estos métodos están orientados a prevenir el incremento de la población eh, de patógenos. No está orientado a la erradicación, sino a mantener bajo un cierto límite a la población de patógenos, ¿no? Por eso se llama manejo, si no se llamaría pues
erradicación integrada de plagas. Estos son los diferentes métodos de control. Está el manejo, el control cultural, mecánico, físico, biológico, etológico, genético, legal, químico. Todos ellos, dependiendo de algunos casos particulares, pueden coexistir dentro de una misma propuesta de control, excepto en el control, excepto en la producción orgánica, ¿no? Donde se excluye el control químico. Todos los demás, sí. Acá viene el tema de los métodos de control. Tenemos el control cultural, que está orientado principalmente a las actividades o las prácticas agrícolas que se deben desarrollar en torno a un proceso de producción de un cultivo. Luego tenemos el control mecánico, que está relacionado directamente a la actividad física del trabajador, del productor, para la recolección, la trituración, la exclusión, el retiro, el recojo, etcétera, de elementos que pueden significar la continuidad de las plantas. Luego está el control físico, que es el empleo de elementos físicos, como es principalmente la temperatura, la humedad, para mantener a raya, para restringir el incremento de poblaciones o impedir que puedan cumplir su ciclo de vida. También tenemos el control etológico, que está orientado a sacar provecho de los hábitos de comportamiento de las plagas y enfermedades para impedir que éstas puedan cumplir sus ciclos, ¿no? De modo tal que al no cumplir sus ciclos no pueden reproducirse, al no reproducirse no incrementan su población y lo que se busca con el manejo integrado es eso, ¿no? Mantener bajo control el incremento poblacional. Luego tenemos el control biológico, que es un conjunto de técnicas, de procedimientos a través de los cuales se van a emplear organismos vivos que se denominan antagónicos, predadores, parasitoides, para controlar las plagas y enfermedades. Tenemos el control genético, que básicamente es el empleo de una serie de actividades genéticas, de cruzas, retrocruzas, etcétera, para poder generar en el individuo un conjunto de características genéticas que le dé resistencia, tolerancia a la presencia de plagas y enfermedades, hablando nuevamente de la cantidad de ellos, ¿no? Luego tenemos el control legal, que es un método orientado al cumplimiento de restricciones normativas relacionadas al traslado, al momento de trabajo, etcétera, de algunos cultivos. Y finalmente tenemos el control químico, que se centra en el uso de pesticidas sintéticos cuya característica principal es el efecto letal casi inmediato, ¿no? Tú aplicas y en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en el peor de los casos, generas la muerte de las plagas y enfermedades. Es un método mucho más agresivo y que sí está muchas veces orientado hacia la erradicación del cultivo. Finalmente vamos a hablar de forma bastante concisa sobre la resistencia a enfermedades. La resistencia básicamente es un fenómeno a través del cual un conjunto de individuos va a manifestar tolerancia hacia un elemento tóxico, que puede ser natural, puede ser sintetizado, etcétera, ¿no? Se va a denominar resistencia cruzada cuando la resistencia de un grupo de organismos está orientada a varios elementos tóxicos. Entonces, digamos, el ingeniero Eloy soporta tranquilamente el producto A, el producto B, eso se denomina resistencia cruzada. La resistencia múltiple es cuando una población es resistente a diferentes tipos de pesticidas. Hay algunos mecanismos de resistencia, ¿no? La penetración reducida, esto es cuando el exoesqueleto o las cutículas, las cubiertas externas de la plantación, ¿no? Se modifican para impedir el ingreso del pesticida. Luego está la sensibilidad reducida, es aquella a través de la cual el sitio donde el pesticida va a generar efecto ha sido modificado, ha sido alterado, por lo tanto, el pesticida, el elemento letal no va a tener el efecto, ¿no? Luego está la detoxificación aumentada, que es cuando el elemento tóxico puede penetrar al organismo, ¿no? Pero va a ser metabolizado y va a ser eliminado. Y finalmente tenemos los mecanismos comportamentales en los cuales el organismo va a evitar el contacto con estos pesticidas. Hay algunos factores que afectan esta evolución, por ejemplo, los aspectos genéticos, ¿no? Implica la alteración de la frecuencia de los genes, de la predominancia de los genes de resistencia, la disminución de los genes que dominan la resistencia,
la magnitud de la integración del genoma resistente con factores de capacidad biótica, la historia de selección ante otros pesticidas. También tenemos los factores biológicos, el número de generaciones por año. Mientras menos generaciones por año tenga el patógeno y el elemento adverso, ¿no? Menos posibilidad hay de que se desarrolle resistencia en un periodo corto. Luego está la descendencia por años. Y dentro de los comportamentales está el aislamiento, la movilidad, la monofagia y también la supervivencia fortuita, ¿no? Es la presencia de refugios principalmente. En los operacionales, ¿no? La naturaleza química del pesticida, la relación que existe entre este pesticida con otros que se han podido utilizar anteriormente, relacionada a la aplicación, el umbral de aplicación, el estadio en el cual la especie ha sido afectada, el modo de aplicación, entre otros. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hay alguna consulta, quedo atento. La PPT se les va a alcanzar a través de la escuela para que todos ustedes la puedan tener, la puedan revisar y la puedan consultar también. Igualmente se les va a alcanzar un material de consulta bastante básico, pero que les va a permitir absolver algunas dudas que puedan tener en algún otro momento. Bien, si me preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.